Hola, soy Norberto Vázquez. Bienvenidos a Expedientes MX, programa de Vértigo Televisión dedicado a tocar temas periodísticos de trascendencia nacional para ustedes, un auditorio exigente. Hoy tocaremos el tema de la ciudad del futuro, las problemáticas en materia política, económica y social de esta, una de las metrópolis más grandes del mundo. Para ello contamos con Mauricio Tabe, presidente del Comité Directivo Regional del Partido Acción Nacional en el Distrito Federal. Mauricio, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias, Norberto. Pues bueno, muchos retos tiene nuestra ciudad, hay mucho que hacer por ella y el PAN se está abocando ya a empujar toda una agenda para construir la ciudad que queremos. Pues perfecto, entraremos en materia para estos grandes dilemas que se enfrenta la Ciudad de México y que bueno, ustedes como un partido en oposición pero que están haciendo una agenda sobre esta ciudad. Mauricio, para entrar en materia, ¿ustedes qué dilemas se encuentran en esta Ciudad de México hasta el momento? Un partido de izquierda que tiene gobernando esta ciudad desde hace 16 años, pero sin embargo todavía hay muchos pendientes, sin embargo no pueden todavía tercer esta situación. ¿Ustedes qué estrategia tienen y qué están planteando? O sea, hay muchos problemas que se han dejado pues de lado, que llevan muchos años en esta ciudad y que han estado ahí olvidados. Pero hay un gran problema en la ciudad que hay que resolver, que es que esta ciudad está dominada por unas tribus. Esta ciudad está dominada por estas tribus que han creído que la ciudad es suya. Y esto ha impedido que el gobierno esté atendiendo los problemas y que esté enfocándose en estos grandes desafíos de la ciudad. ¿Por qué? Porque estas tribus se la pasan viéndose el ombligo, se la pasan nada más viendo en sus conflictos internos y nada más están viendo cómo ganan más terreno entre ellos, cómo se disputan el poder. Y han dejado de voltear a ver a la ciudadanía. O no sé si algún día la vieron. Pero por lo menos llegaron con ese discurso al gobierno, ¿no? Sí. Y luego, ¿qué es lo que vemos? Vemos, y no lo digo nada más porque sea de un partido distinto al del gobierno, lo digo pues, con la realidad que se desborda a los discursos victoriosos y de fantasía que a veces construye la publicidad gubernamental. Por ejemplo, problemas fundamentales en la ciudad, como es el caso del agua. Desde que llegó la izquierda a la ciudad, se hablaba del serio problema de agua en la ciudad, de las inundaciones, de todo un problema que padece casi más de la mitad de la población en la Ciudad de México. Y este problema sigue siendo un pendiente de la ciudad. Y dices, entonces, ¿qué han hecho a lo largo de 16 años si el discurso de campaña siempre es el mismo? Agua, movilidad, o tráfico, o transporte público, o hospitales públicos, o servicios públicos. Entonces, lo que te lleva a pensar es que no se están atendiendo estos grandes problemas de la ciudad. Mauricio, al parecer ustedes están haciendo ya una agenda. Acaban de presentar un foro, la ciudad que queremos. Todos queremos una ciudad, todos los que vivimos aquí queremos una ciudad sana, sobre todo en materia. Nosotros pensamos que debemos aspirar a una ciudad justa y una ciudad ordenada, porque en la justicia está la posibilidad de inclusión de muchos sectores marginados y en el orden está la posibilidad de salir adelante. Cualquier persona que quiere salir adelante, como empresario, como estudiante, como artista, como científico, pues tiene que encontrar condiciones para que esto pueda suceder. En el caos no puede salir adelante. En el desorden, en la informalidad, en el abuso, en la corrupción, la gente no puede lograr pues cumplir sus anhelos de ser y de hacer. Tienes que más bien luchar por sobrevivir en el caos. Entonces pensamos que el gobierno tiene que luchar por esto y asumir un liderazgo social para empujar a la ciudadanía a transformar a la sociedad, a transformar nuestra realidad. El liderazgo de un gobierno no debe quedarse en el liderazgo burocrático de su nómina, ¿no? Sí tiene que ser un liderazgo transformador de la sociedad. Eso le tiene que apostar a incluir a otros sectores sociales para lograr transformaciones en los distintos segmentos en donde actúa. Convocar empresarios para lograr que haya cambios en ciertos aspectos en el ámbito que a ellos les toca, convocar académicos, convocar a distintos sectores para lograr las transformaciones que necesita la ciudad. Si se piensa que solamente la ciudad puede cambiar a partir de leyes y políticas públicas, estamos equivocados. Se necesita pensar en un liderazgo pues mucho más ambicioso que solamente un liderazgo pues burocrático ahí de secretarías y de agencias gubernamentales. Eso es lo que necesita nuestra ciudad, involucrar a los ciudadanos en la transformación. Entiendo que los gobiernos han renunciado a esto, ¿no? Se han ya limitado a sus burocracias.
Mauricio, ustedes acaban de hacer este foro, la ciudad que queremos. ¿Qué resolutivos llegan ustedes? ¿A qué conclusiones llegan sobre esta proyección de ciudad hacia futuro que quieran? Este es un punto de partida. Definimos el anhelo de ciudad justa y ordenada porque a partir de eso creemos que se puede lograr el progreso, el desarrollo de la gente, el bienestar. Estas son las condiciones de partida y discutimos sobre cinco ejes. ¿Cómo logramos una ciudad competitiva? Que solamente en un ambiente donde hay facilidad para invertir, donde hay facilidad para crear, para producir, para poner un negocio, pues puede haber beneficios para la gente. Cuando en una ciudad hay muchos trámites, cuando hay mucha burocracia, pues se vuelve poco competitiva, se frena la creatividad, se frena el emprendedurismo y pues eso te lleva a tener menos empleos, ¿no? A final de cuentas. También aspiramos a una ciudad segura y ahí creemos que se tiene que alentar la denuncia ciudadana, se tiene que fortalecer la confianza en los ministerios públicos, que es el primer paso que se tiene que lograr. Luego abordamos de reestructuras de policía, etcétera, pero lo primero que puede estar al alcance es cómo garantizamos que cambie la percepción sobre nuestras policías investigadoras, sobre los ministerios públicos, para empezar a cambiar pues todo este entorno de participación ciudadana. Tenemos unas cifras negras muy altas, ¿no? Porque la gente no confía en los ministerios públicos. Hay otro tema que también es muy importante, que es la movilidad y la sustentabilidad de la ciudad. O sea, no podemos hablar de una ciudad verde cuando estamos devastando todas las áreas de reserva natural, cuando estamos acabando con cuando no hay políticas para garantizar el cuidado o el uso racional del agua, ¿no? Cuando tienes pues toda la zona verde, por ejemplo, de Xochimilco, de algunas de la Ajusco, constantemente invadidas, ¿no? Están invadidas por grupos políticos ligados al PRD, así hay que decirlo. Entonces tenemos que pensar en una ciudad sustentable. Y esta ciudad sustentable no nada más la hace el gobierno, también ahí es donde se necesita el liderazgo del gobierno para empujar a la sociedad a cambios de hábitos. Si no hay cambio de hábito, es muy difícil que por decreto se logre la sustentabilidad de la ciudad. O sea, sí podemos obligar, por ejemplo, a que se recicle basura, pero si no hay ciudadanos que lo hagan y que lo hagan convencido, pues siempre vamos a buscar cómo tirar basura en tiraderos clandestinos, leyes o muertas, cascajo. Sí, leyes muertas. Por ejemplo, otro de los temas que también consideramos muy importante es una ciudad generosa, ¿no? ¿Cómo pensar la política social? Que tiene que ser muy distinto. Nosotros, en vez de pensar la política social como dar más dinero para repartir a la gente, pensamos que la política social tiene que estar enfocada en el mejoramiento de las escuelas. ¿Cómo hacemos que nuestras escuelas estén mejor? ¿Cómo hacemos que nuestros hospitales estén mejor? Si logras transformar desde la niñez a la sociedad, logras transformaciones reales, profundas, ¿no? Si no, nada más estás cambiando a los funcionarios en los gobiernos y no pasa nada. Y ahí llevo 4 temas, y gobiernos transparentes y eficaces. Hay que hacer toda una revolución en la administración pública local. Fortalecer a las delegaciones, mejorar la transparencia para abatir la corrupción, porque la corrupción es un lastre que perjudica a todos. A todos nos perjudica. Y quien quiere emprender, por ejemplo, en un pequeño negocio, se enfrenta con ese problema, ¿no? Gobiernos que los acechan, ¿no? Imagínate un pequeño comerciante, y pongo este caso porque es el caso de mucha gente que vive de esto en la ciudad. Un pequeño comerciante que quiere salir adelante, que agarró su liquidación de haber trabajado casi 30 años, ¿no? Y pone un negocio y se avienta pues, a este riesgo, aprendiendo, buscando mercado para salir adelante. Y de quien se tiene que preocupar primero es del gobierno, ¿no? Que llega la delegación, que llegan los verificadores, y llegan a atacarlo prácticamente. En vez de que sea impulsarlo para entrar a la formalidad, no, es cómo le hago para que este cuate me dé mordida. Eso es lo que hacen los gobiernos. Entonces, pero contra eso hay que luchar. Porque en la medida en que se pueda ir cambiando esto, que no es fácil, no es de un año, y ahí es donde decimos, el gobierno debe tener un liderazgo para empujar estos cambios con las cámaras, en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, hacer cambios de leyes o reducir a la mínima expresión las exigencias inútiles a los empresarios, porque es lo que da la corrupción. Cuando le pides imposibles a alguien, pues, ¿qué va a hacer? Va a decir, no me estés molestando, te doy un dinerito y que se vaya el verificador. Claro. ¿Qué tienes que hacer? También fortalecer la confianza
pues, del gobierno en la autoridad, y en vez de que el gobierno sea visto como este verificador que persigue, sino al contrario, este verificador que auxilia, ¿no? Hay toda una serie de propuestas que tenemos para fortalecer a las micro y pequeñas empresas, que es una de las áreas donde la corrupción pega muy duro, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Hay miles de cosas donde hay corrupción. Estos son los 5 ejes. Y pensamos que de estos ejes se desprenden propuestas de política pública en el legislativo, para el gobierno, propuestas legislativas y acciones sociales. Es decir, eso es lo más importante. Es su proyecto para cómo vincularlas, cómo vincular todos esos proyectos que ustedes están haciendo para que se vuelvan políticas públicas. ¿Cómo hacer una plataforma para transformar la ciudad? Que sea políticas públicas, leyes, pero también acciones sociales, compromisos con sectores de la población, con empresarios, con académicos, con universitarios, con artistas. O sea, ¿cómo hacemos que la población se involucre en la transformación de la sociedad? Porque si lo dejamos solamente en estas plataformas políticas, pues no logra mucho alcance, ¿no? Y la transformación de la ciudad requiere un involucramiento de toda la sociedad. Si no, lo que haces nada más es cambiar los gobiernos, ¿no? Perfecto. Mauricio, ahorita que estás hablando de todas estas plataformas, de estas proyecciones, se está hablando de la reforma política para el Distrito Federal, que se haga esta constitución, que se hagan nuevas, que se reforme el estatuto de gobierno. ¿Ustedes por dónde les van a entrar y cuál es su posición al respecto sobre esta situación? Democratizar la ciudad es lo principal. Esta ciudad está secuestrada por las tribus. Tenemos que abrir espacio para que sea una sociedad mucho más plural. ¿Por qué? No solamente, no lo digo porque sea de otro partido, sino porque sí creo que cuando hay entornos menos plurales, cuando domina un solo partido, hay más abuso, hay menos contención a las arbitrariedades. Cuando un partido domina, pues entre ellos nada más se miran. Y esto genera muchos problemas porque no gobiernan a sus burocracias, gobiernan una ciudad. Entonces, la reforma política debe contener, nosotros contemplamos 4 ejes, 4 puntos importantes: fortalecer a las delegaciones para proveer mejores servicios, para que los servicios públicos que reciben ciudadanos sean de mucho mejor calidad. Y esto implica darles más facultades, darles más recursos, por ejemplo, que el predial lo puedan recibir así en su totalidad las delegaciones, y obviamente poner más controles. Nosotros pensamos en la formación de cabildos y que ellos puedan tener la facultad de gastar su propio recurso, porque hoy día el jefe de gobierno o el gobierno de la ciudad, el jefe de gobierno es el que autoriza, al final de cuentas, los gastos de las delegaciones. Es una ficción porque les dan un presupuesto pero no se los dan. Lo ponen en ley, pero en realidad no les dan el recurso. Entonces tienen que ir gastando poco a poco y el gobierno va pagando. Presupuestos y entonces se vuelve un mecanismo de control político muy fuerte. Porque si les retienen los cheques a los proveedores, imagínate cómo les paralizan las obras o les paralizan la gestión de ciertos servicios. Y yo pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Imagínate que tú tienes en tu casa, para remodelar una habitación, un cuarto, contratas a un arquitecto, ¿no? Y contratas unos albañiles y te comprometes a pagarle una vez por semana. Tú le dejas de pagar un mes, ¿qué va a pasar? Pues te van a botar ahí los tabiques, te van a botar ahí la pintura y se va a quedar la obra a medias. Pues eso pasa muchas veces en las delegaciones. Un gasto virtual que están haciendo. No, porque lo que sucede es que no paga a tiempo el gobierno de la ciudad. A veces por falta de dinero, pero a veces también como medida de control político, ¿no? Entonces, si el delegado no se porta bien, pues apriétale la rienda y déjale de pagar y a ver si no se va a portar bien. Pero en ese punto los presupuestos son enormes. Iztapalapa tiene un presupuesto superior a Colima o a Tlaxcala. Ahora, no tienen control, no tienen contención. O sea, hay que darle los dos. Yo te doy margen, pero también te controlo más. Y ponerle claro, ¿no?, cuáles son las restricciones de uso del dinero. Segundo tema que decimos es ciudadanización de órganos autónomos. Los órganos autónomos como el InfoDF, el Tribunal Electoral, la Contraloría, estamos planteando que sea órgano autónomo, pues no deben responder a la lógica del PRD solamente, porque nada más responden a esa lógica. Debemos garantizar que haya participación de organizaciones ciudadanas que no tienen estos intereses de partido. Siempre van a tener esa tentación, no somos ingenuos, sí. pero hay experimentos donde las organizaciones, los órganos autónomos ciudadanizados sí han funcionado. Por ejemplo, el caso del IFE en el 97-2003 fue un caso ejemplar de un órgano
autónomo muy sólido. Luego, otro tema importante que consideramos es la coordinación metropolitana. Por ley, obligar a fusionar ciertas autoridades entre el Estado de México y el Distrito Federal, porque la mayoría de los problemas más grandes que enfrenta la Ciudad de México tienen que ver con la falta de coordinación entre el Estado de México y el Distrito Federal. Por ejemplo, vemos transporte público, agua, basura, seguridad pública. Pensar que solamente el jefe de gobierno lo puede resolver solo está muy equivocado, porque él puede actuar con las mejores de las intenciones, pero si en el Estado de México no se hace la parte, se van a generar desequilibrios y a lo mejor hasta efectos perversos, ¿no?, que resultan contraproducentes para la ciudad. Y el cuarto punto que nosotros hemos identificado es la democratización de la Asamblea Legislativa. Necesitamos una Asamblea Legislativa con mayores equilibrios en la toma de decisiones. Y tenemos el caso, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Hay muchos mayores acuerdos, hay más consensos por cómo está gobernada la Asamblea. Y entonces eso evita abusos. Decimos, la reforma política debe servir al ciudadano para entregarle mejores servicios y para hacer que el gobierno sea mucho más sensible a los problemas de la gente y que no sea solamente la oportunidad de que el jefe de gobierno se empodere, porque esa es la diferencia entre la visión del gobierno y del PRD y nuestra visión. Ellos buscan una reforma política para aumentar el poder del jefe de gobierno. Nosotros buscamos una reforma política que empodere a los ciudadanos. Ellos dicen constitución, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa. Nos preguntamos, ¿esa constitución en qué nos va a beneficiar a los ciudadanos? ¿Qué cosas no ha resuelto el gobierno con esa mayoría legislativa que han tenido en los últimos 12 años que no pueden resolver ahorita? No, lo que quieren es tener el control para poder manipular la constitución desde las tribus del PRD. Es un peligro para la ciudad. Entonces, ¿estarían en desacuerdo de una constitución para el Distrito Federal? En los términos que ahorita se plantean, sí, que la Asamblea lo decida sería absurdo, o que lo decida un grupo de distinguidos personajes emanados de una tribu. Así es. Mauricio, tú estás en un partido de oposición. ¿Cómo ves tu partido hacia el futuro dentro del Distrito Federal? Esta disyuntiva partidista que hay en la Asamblea, esta disyuntiva que no nos deja luego tomar decisiones dentro del gobierno del Distrito Federal. ¿Cómo ves tu partido? ¿Cómo se está estructurando el gobierno? Mira, después de la elección nos reorganizamos, aprendimos la lección y nos estamos reestructurando y definiendo muy claras cuáles son las banderas que vamos a pelear. Y eso nos da mucha posibilidad de ser competitivos en el futuro. Porque somos un partido, yo creo que bien organizado. O sea, ahorita sí podemos decir que estamos ya listos, que nos hace falta mucho por recuperar terreno y confianza entre la gente, pero que estamos trabajando disciplinadamente para lograrlo. O sea, sí queremos llevar a la ciudad a buen puerto, sí estamos convencidos de que lo podemos lograr, que puede haber una esperanza en esta ciudad, que no estamos condenados al mismo partido y decir, pues ya, es lo mismo, ¿no? Estamos resignados. Claro, y lo hemos hecho en el país. El PAN, yo creo que tuvo un gran logro a lo largo de muchos años, porque fuimos los que democratizamos la vida del país. Fueron muchos años de mucha gente luchando. Pero el gran logro que yo le veo al PAN es que hizo despertar la conciencia de la ciudadanía para decir, sí se puede transformar la realidad, sí se puede lograr que otro partido gobierne el país. Le dimos de esperanza a muchos mexicanos, porque parecía que ya estábamos resignados al PRI, ¿no? Siempre lo mismo, ya. Es más, era impensable casi que alguien pudiera creer, era impensable que el PRI no gobernara el país. Y hicimos que se simbrara la sociedad. Entonces, creo que lo podemos lograr, pero sí hay que tener muy claro qué es lo que queremos para la ciudad. Por eso lo empezamos a construir desde ahorita. Mauricio, ustedes tuvieron 12 años en el poder como Partido de Acción Nacional. ¿Cómo ves las disyuntivas que hay en tu partido en estos momentos? Se espera el cambio de estafeta, se está programando por ahí para diciembre, no sé qué decir, para enero. ¿Cómo ves toda la reconfiguración que está viendo al interior de tu partido político? Ya tuvimos 12 años y ya empezamos a extrañar al PAN, ¿no? Ya muchos de los que decían que se fuera ya lo empiezan a extrañar. Fíjate que hay un dato bien interesante, cómo iba la tendencia en los últimos años de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Y el último año de Calderón, digo, no eran cifras como para decir, oye, qué extraordinario nos está yendo, pero eran cifras pues razonables, ¿no? 3% de crecimiento. Y nada más cambia la administración y las expectativas de crecimiento económico se van a la mitad. Es más, el crecimiento económico se va a la mitad.
no era tan fácil, o sea, no era una inercia el manejo de la economía. Y no es que le estemos apostando a que nos vaya mal, pero sí hay que reconocer una realidad. Nos fuimos acostumbrando a un manejo mucho más estable de la economía. Yo no estoy diciendo que esto haya generado oportunidades para todos, o sea, seguramente hubo muchos desafíos, pero creo que se empiezan a aprender y hay unas señales de alarma preocupantes que no quisiéramos que se repitieran. Y vemos el desafío del partido, pues bueno, normal, porque somos un partido democrático, somos un partido que toma decisiones la militancia. O sea, somos el único partido que sus dirigencias la deciden los militantes, así, y sus candidatos. En este caso, con la reforma de estatutos, ahora el nuevo presidente del PAN lo va a decidir la militancia. Y, por ejemplo, aquí en la ciudad, los 15 presidentes de los comités delegacionales de las 16 delegaciones que hemos renovado, pues han decidido sus militantes. Nos falta una delegación nada más por renovar, pero estamos en tiempo. A diferencia de los otros partidos que tienen dirigencias irregulares. Nosotros somos el único partido que los militantes decidieron y podemos decir, somos el partido más democrático y mejor organizado de la Ciudad de México. Hoy día, con mucho que hacer hacia afuera para ganar terreno. Y viene todo el escenario nacional de competencia entre varios actores. Todavía no se inscriben, todavía no se abre el proceso formalmente, pero ya se estará abriendo y va a estar duro, va a estar tenso. Pero siempre han sido los debates así en el PAN, ¿no? Nosotros históricamente hemos tenido diferencias de pensamiento, de posición, y las hemos resuelto más o menos bien. Y hemos vivido momentos críticos y no será el único momento crítico que vive el PAN, pero el PAN ha ido superando y aprendiendo de esos momentos críticos. No niega la realidad. Para nuestro auditorio, casi para concluir, Mauricio, ¿qué debe de esperar nuestro auditorio, la ciudadanía del Distrito Federal, de un partido de Acción Nacional que estuvo 12 años en el poder, que es oposición en el Distrito Federal, pero que sin embargo sí tiene proyecciones jóvenes, político joven, que están haciendo nuevas cosas inéditas? ¿Qué debe de esperar la ciudadanía de este partido político que son cabezas? Fíjate que estamos aprovechando mucho la experiencia de exfuncionarios para ir reforzando nuestra agenda de gobierno para la ciudad. No vamos solos en ocurrencias, vamos a empezar a consultar académicos, pero partimos de la base de ir reuniendo a todos los exfuncionarios que estuvieron ahí en el campo de batalla, ¿no? Peleando, metidos en ciertos temas. Y ellos son los que nos están ayudando a coordinar la agenda del PAN para la ciudad. Y con ellos vamos a empezar a generar este punto de partida con las voces de los militantes que escuchamos en el foro de la ciudad que queremos. Y vamos a empezar a reunirnos con académicos, con diferentes sectores de la población, para enriquecer toda la propuesta, que no nada más es legislativa, sino también de acción ciudadana, de acción social, ¿no? de involucramiento, de generar ese liderazgo en la sociedad para transformar la realidad de nuestra ciudad. Concluye, Mauricio, ¿hay algunos errores que haya reconocido el Partido de Acción Nacional de políticos jóvenes como tú que se hayan hecho anteriormente para iniciar una nueva etapa? Mira, sí cometimos errores. Yo no quisiera ya insistir sobre los errores porque si no luego lo único que volteamos a ver o lo único que se nos quedan son los errores. Yo creo que el PAN cometió un error, o cometimos un error grave cuando llegamos al poder. Dejamos de hablar de nuestras banderas y tratamos de convertirnos como en voceros del gobierno. Y el PAN debió haber seguido sobre sus banderas. Nosotros teníamos banderas de honestidad, de democracia, de buen ejercicio de la administración pública, ¿no? Esta aspiración. Y el de democracia pues ya más o menos se había logrado, ¿no? Con la alternancia, había que seguir luchando. Pero nos faltó redefinir banderas, ¿no? Como partido, para seguir moviendo conciencias, para seguir moviendo a la gente. Y nos convertimos más bien en un defensor del gobierno. Y sí creo que lo teníamos que ser, defensor del gobierno, pero las banderas siempre son lo que mueven a que la gente se inspire y a que participe en política. Cuando se acaban las banderas, lo único que quedan luego son los intereses. Entonces se empezó a convertir más bien en una antesala de muchos militantes a aspirar a un cargo público, ¿no? Y entonces se empezó a enredar en una lógica solamente de intereses y no de lucha política. Y ahorita por eso hicimos el foro de la ciudad que queremos, porque queremos tener muy claro y refrendar nuestras banderas de las razones por las que estamos luchando para
pues para que el PAN gane la ciudad y para que logremos la ciudad que queremos. Los partidos políticos deben pelear por banderas, eso es lo primero que deben de tener claro y refrendar ante sus simpatizantes y ante sus militantes. Perfecto, Mauricio. ¿Listos para recuperar espacios en las próximas elecciones? Listos para que en 5 años ganemos la Ciudad de México. Perfecto, Mauricio. Pues, Mauricio Tabe, te agradecemos tanto que hayas venido con nosotros, director del Partido Acción Nacional del Distrito Federal. Te agradecemos y pues, hasta la próxima que estés acá. Gracias, Norberto. Bueno, pues esto fue Expedientes MX. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos vemos. Hasta la próxima.